Qué ilusión tener aquí de nuevo a Joan Manel Vilaseca con sus buenas hierbas en esta entrega previa a nuestra fiesta eutópica que está llegando, Joan Manel, está llegando la fiesta. Yo creo que desde aquí se oyen los tambores ya de preparación, pero sí, bueno, estamos, mira, final de mayo, mañana empieza junio y quedan 15 días. Pues en 15 días nos encontraremos en La Garrocha para presentar esta nueva temporada de Utopías, Lugares del Buen Vivir. Y como insignia en esta nueva temporada tenemos esta especie de eslogan que es Utopías en movimiento. ¿Sí? Hemos hablado del movimiento con nuestra compañera Gabriela. Nos ha hablado de su vida relacionada con la danza y con el static dance. Y ahora contigo, Joan Manel, lo que queremos es que nos hables de plantas, como siempre, pero del movimiento en relación a las plantas o de cómo les afecta el movimiento. En fin, ¿qué nos has preparado? Claro, de entrada, el tema movimiento. No parece que las plantas sean el tema ideal para hablar de movimiento. Si salieras a la calle y le preguntaras a alguien cuáles son las principales diferencias o la mayor diferencia entre animales y plantas, bueno, a lo mejor lo primero que pasaría es que te mirarían raro, saldrían corriendo, pero si te contestan la pregunta, seguramente lo primero que te dirían es que los animales se mueven y las plantas no. Entonces de hecho hay una palabra que utilizan en ciencia, en botánica, para hablar de esta inmovilidad, que no es exactamente inmovilidad. Los botánicos dicen que las plantas son organismos sésiles, a diferencia de los móviles, ¿no? Pero sésiles no quiere decir inmóviles, quiere decir que están como anclados en el terreno, que están, pues tienen las raíces ahí en el sustrato, en el suelo o en el tronco de un árbol, o donde sea, y no se mueven, ¿no? En este sentido, quizás sería mejor decir que nosotros nos desplazamos, somos nómadas, y las plantas son más bien sedentarias, normalmente son sedentarias. Solamente cambian de lugar pues, cuando se reproducen en generaciones, ¿no? Una planta puede lanzar un brote y hacer salir una planta hija a una distancia de la madre, o utilizan pues, dispersión de semillas para moverse, pero por lo demás están donde están y de ahí no se mueven. Pero bueno, podemos volver a esa encuesta imaginaria y si la persona a la que le preguntamos esto estuviera un poco más al día, un poco más ilustrada sobre el mundo de las plantas, si tiene plantas en casa o ha pasado tiempo cuidando plantas en el jardín, lo que sea, pues seguramente no estaría tan de acuerdo con eso de que las plantas no se mueven. Si yo te preguntara si conoces alguna planta que se mueva, ¿qué es lo primero que pensarías o qué me dirías? Bueno, ahora me está viniendo a la cabeza, sobre todo por el gesto que has hecho, las plantas carnívoras, estas que comen mosquitos, insectos, por ejemplo, y algunas plantas que trepan, en fin. Bueno, esto ya es una... Estoy lejos de lo que estás pensando. No, pero es una respuesta, yo creo que es una respuesta tirando a avanzada, a nivel avanzado. Bien. O sea, yo esta prueba la hice hace tiempo, ¿no? Y lo primero que venía a la cabeza de la persona a la que se lo pregunté era la mimosa púdica, que es la mimosa sensitiva, también la llaman, ¿no? Que es esta planta que muchos conocemos, que cuando la tocas pliega las hojas de forma como muy rápida, muy visible. Sí. Que es como que le haces una caricia y hace como y se mueve, ¿verdad? Llega así, solamente con un contacto, parece que es una forma de resguardarse, de protegerse ante, yo qué sé, pues un depredador o un gesto brusco. Pero esta es conocida luego, como has dicho tú, las plantas carnívoras, ¿no? Las atrapamoscas, sobre todo las Dionaea, es el género, que tienen como unos pelitos muy pequeños dentro de la boca, y si tocas uno, no pasa nada. Pero si tocas dos a la vez, se cierra, ¿no? Como que la distribución de los pelitos está pensada para qué tamaño de insecto me gusta. Tiene que ser como mínimo así de grande, si no realmente la energía que me cuesta cerrar la boca y volverla a abrir luego y tal es como que no me compensa. Entonces como has dicho tú hay otra planta que también hizo correr mucha tinta, que la llamaba la planta telégrafo, que es una planta que se llama, el nombre binomial es Desmodium gyrans,
que es una planta de la familia de las leguminosas, de las fabáceas, igual que la mimosa. Es curioso porque la planta, las fabáceas, la familia de las leguminosas, tiene muchísimas especies de plantas que reaccionan como la sensitiva y que mueven las hojas dentro. Pero bueno, hay otra en particular, esta Desmodium gyrans, esta planta del telégrafo que le llamaban, que es una planta que es muy espectacular porque tiene unas hojas más grandes y luego tiene como unas ramitas con hojas muy pequeñas que parecen como aspas de un ventilador y que en el momento en que las tocas tienen un movimiento giratorio que es muy particular, ¿no? Entonces, si buscamos plantas que se muevan, seguramente lo que encontraríais en vídeos de YouTube y tal, pues serían estos. Desmodium telégrafo. No, Desmodium gyrans se llama. No es fácil de encontrar, yo la llegué a cultivar, pero al final solamente por tener ese momento de cuando la planta crece lo suficiente, ver un poco cómo se mueve y por qué, cuándo se mueve. Hay un tema de velocidad también. O sea, a ver, es muy lento este movimiento, entiendo. No, en este caso precisamente nos llama la atención porque es muy rápido, en el sentido de que es visible que nosotros, igual que la atrapamoscas, que es ultra rápido el movimiento, o la mimosa, pues es un movimiento que lo vemos a simple vista, que no tenemos que esforzarnos en seguirlo o esperarnos un rato para detectar que realmente se ha movido. Entonces, esto es lo que, cuando decimos una planta que se mueve, es lo que sorprende, y por eso los niños ven una mimosa y flipan, ¿no? Dicen, ¿cómo puede ser que esto se mueva? Es un comportamiento que no esperamos. Lo que pasa es que las plantas en realidad se mueven mucho. El tema es que se mueven de una forma, a una velocidad diferente. Si piensas en movimientos de plantas, tú antes de hecho has apuntado uno ya cuando contestabas la pregunta, pero tienes, pues no sé, las flores que siguen el ciclo de noche y día, y que se abren al sol para atraer a los polinizadores durante el día y por la noche se recogen y se cierran. O las que se abren de noche, como esta que huele tan bien, ¿cómo es diu? Dama de noche. Hay unas cuantas. Hay plantas que florecen, la primera vez florecen por la noche y desprenden muchos aromas por la noche. Las brugmansias, aquí tenemos alguna pequeñita. Y las daturas son plantas que suelen florecer también a última hora de la tarde. Muchas veces se supone que es porque los polinizadores son nocturnos, utilizan apolillas, otros insectos que también funcionan de noche, ¿no? O pues sí, algunos cactus. Nos apuntaba aquí nuestro amigo que está haciendo de cámara, además de saber mucho de cactus. Un momento, le hemos invitado a venir a hablar aquí en este podcast porque sabemos que es experto en plantas y en cactus, sobre todo. Es nuestro amigo Suricato, no voy a decir nada más. Yo creo que, bueno... Porque si no va a dejar de grabar. Cuestión de tiempo que se encuentre al otro lado del micro. Pero bueno, aparte del movimiento de la apertura y cierre de las flores, hay muchas plantas que se orientan al sol, ¿no? Mueven las hojas y las flores de manera que maximizan la entrada de luz solar. El girasol. El girasol también es conocido por esto, porque literalmente hace eso. Y luego hay, además de los movimientos de las flores o de las hojas orientados por la luz, hay movimientos muy sutiles, muchos, muy sutiles, pero muy importantes. Algunos que no los conocemos tanto. Aquí donde estamos hay muchos pinos piñoneros, ¿no? Si pensamos en las piñas de los pinos, no la piña de postre, de la fruta, digamos, en las piñas del pino piñonero, muchas veces las habremos visto completamente abiertas y a veces las hemos visto completamente cerradas. Pero no sabemos, a menudo asumimos que a lo mejor la que está completamente abierta es que se ha muerto, ¿no? Y que se ha abierto y se ha secado. Y en realidad no es exactamente eso, ¿no? Las piñas, por ejemplo, tienen una composición que hace que cuando la atmósfera está oscura y húmeda, cuando hay poca luz y poca humedad, bueno, al revés, perdón, cuando hay poca luz y mucha humedad, las piñas están cerradas. Y si hay aire y luz solar y sube la temperatura, se abren. Y eso pensamos que probablemente es porque si se abrieran cuando hay mucha humedad, las semillas caerían muy cerca del árbol que las está tirando. En cambio, si se abren un día que hay viento y hay sol, las semillas pueden viajar mucho más y llegar a sitios más lejanos, ¿no? Entonces, esta es parte del movimiento invisible que decíamos que en realidad ocurre más de lo que pensamos, ¿no?
Claro, sin este movimiento invisible, pues faltaría esta polinización, esta vida. Sí, voy a contarlo porque para mí es importante. Hemos tenido que hacer un pequeño corte porque de repente hemos tenido un invitado especial en forma de insecto, digamos, por aquí cerca. Y, en fin, que nos ha despistado digamos, del foco que teníamos, Joan Manel, que era justamente que nos estabas hablando de las piñas, Sí. de los pinos y de lo importante que es también para que el bosque, ¿sí?, perpetúe la vida infinita, que estas cosas pasen. Bueno, son movimientos sutiles, pero que tienen un impacto muy fuerte. Y de hecho, tú antes decías cómo se mueven las plantas, y además de la planta carnívora decías, pues cuando crecen, ¿no? Por ejemplo, una enredadera, una planta trepadora, decías. Hay todos estos movimientos que en realidad no se desplaza la planta de su sitio, por supuesto, pero que son movimientos de desarrollo. Esto es lo que llaman fototropismo, es cuando una planta crece orientada a la dirección de donde viene la luz. ¿No? Todos lo hemos visto, pues yo por ejemplo aquí tengo una compostadora y a veces ocurre, ¿no?, que abro para echar algo dentro y me encuentro con que había pues igual una patata que eché o algún otro resto que ha brotado, y el brote va creciendo desde el fondo de la compostadora, completamente orientado a esa esquinita donde entra un rayo de luz, ¿no? Y es lo mismo que van a hacer las trepadoras, ¿no? Tienes que colocar una trepadora pensando dónde viene la luz, hacia dónde quiero que crezca. Y lo mismo con las raíces. Las raíces también crecen no tanto utilizando la luz, sino utilizando la gravedad. Y es a partir del peso de la planta y de la dirección de la gravedad donde ellas también se orientan para crecer, digamos, hacia abajo, en dirección contraria a donde va a venir la luz del sol. Entonces, bueno, con estos movimientos, que no son, algunos dirían, no son movimientos, sí que lo son. Lo que ocurre que son despliegues, no son desplazamientos. Y marcan lo que tú antes sugerías, de que la principal diferencia entre nuestro movimiento y el de las plantas es la velocidad. Es que nosotros nos movemos en muy poco tiempo y las plantas a menudo tardan mucho. Y por eso cuando una se mueve rápido nos sorprende, ¿no? Ay, ahora, Joan Manel, he conectado totalmente con lo que nos estaba contando Gabriela Salamanca, DJ, con la que hemos hablado al inicio de este capítulo, que el movimiento, incluso en los humanos, ¿no?, cuando tomamos conciencia del movimiento que estamos haciendo, en este caso acompañados, evidentemente, de la música, ¿no?, cuando tomamos esta conciencia nos damos cuenta o mucho más de las partes, articulaciones que tenemos, ¿sí?, y de cómo las movemos o cómo no las movemos también habitualmente, ¿verdad? O sea, poner conciencia al movimiento sutil incluso en nosotros mismos, a través de la música, conectando con Gabri, pues es importante para ver que el movimiento está en todo. Y este movimiento de las plantas, precisamente lo que empezó a marcar la diferencia fue empezar a darnos cuenta, no solamente decir, ay, fíjate, la flor estaba abierta, ahora está cerrada, sino entender estos desplazamientos. Esto casi hasta el inicio del cine, ¿no?, de la fotografía en movimiento, pues no se empezó a dar cuenta la gente, incluso los investigadores, de hasta qué punto ocurría. Hay este tipo de fotografía que tú conocerás, que llaman, hoy en día la llaman time-lapse, ¿no?, que es más que fotografía, es casi una película grabada a una velocidad muy lenta, que es como a menos de un fotograma por segundo, de manera que cuando luego reproduces la película estás viendo condensado en muy poco tiempo lo que ha tardado a lo mejor horas en ocurrir. Y esto es curioso que muy al principio del cine, creo que en el mismo año 96, en 1896, poco después de que los Lumière comenzaran con sus proyecciones públicas, pues hubo una proyección orientada a botánicos de un investigador, que lamentablemente no me acuerdo ahora del nombre, que fue el primero que aplicó esta idea de vamos a hacer fotografías a una planta que está creciendo, o una planta que está floreciendo, o a lo largo del día y de la noche. Y aunque se sabía que ocurría, eso fue un impacto. Es la primera vez que pudimos ver ese movimiento de la misma forma que veríamos a alguien que se mueve. Alguien que está reaccionando a la música, pues veíamos el movimiento de la luz y el movimiento de la planta, ¿no? Ahora están tan de moda estos vídeos en las redes sociales, ¿verdad? Con música,
cámara absolutamente lenta, que ya no sé si es un movimiento real o un movimiento dibujado por la inteligencia artificial, no lo sé, pero al final qué bueno, Joan Manel, dar este reconocimiento a esta persona que hizo esta ecuación tan importante también para el audiovisual, para el visual en este caso, que es entre la luz, el movimiento, ¿sí? Y poder traspasar esto a los ojos pues, humanos para que podamos ser conscientes de estas cositas tan pequeñas que al final son muy grandes también. Bueno, el primer experimentador con esto tenía un interés pues, más botánico, pero resultó que había un componente estético muy potente, ¿no? Que se veía que qué bonito es ver cómo esta planta se despliega, cómo la flor se abre, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco el quid. Las plantas se mueven a un ritmo diferente, a una velocidad diferente. Y como aquí, normalmente en Buenas Hierbas, sabes que nos gusta, sí, hablar de plantas en general, pero también nos gusta intentar dar información un poco útil. Por favor. Sea porque estemos hablando de una planta medicinal o de algún tema de cultivo. Y entonces era un poco más difícil, ¿no? Con el tema del movimiento, es decir, ¿y qué podemos hacer? ¿De qué podemos hablar que resulte útil? Y bueno, lo mismo que hemos dicho ya nos da un poco la respuesta. Nosotros nos movemos muy rápido, las plantas se mueven muy lento, nosotros convivimos con plantas, ¿no? Y entonces, ¿cómo a veces nos toca conciliar esa diferencia entre el comportamiento nómada que tenemos nosotros y el comportamiento sedentario que tienen las plantas, ¿no? Nosotros nos movemos, como has sugerido ya unas cuantas veces en el podcast de hoy, y tendemos, cuando nos movemos, más que desplazarnos de aquí a la habitación de al lado, cuando nos desplazamos a un sitio nuevo, ¿no? O nos mudamos o cambiamos de entorno, tendemos también a llevarnos lo que nos acompaña, nos vamos con quien vive con nosotros, y eso también incluye las plantas. Entonces, es oportuno porque creo que hablar un poquito de cómo movemos a las plantas nos da un par de ideas que creo que son muy importantes. O sea, hay una regla de oro que podríamos tener presente a la hora de mover una planta. Mover una planta quiere decir llevárnosla a otro sitio de la casa, cambiarla de entorno, o enviársela a un amigo, o llevárnosla porque nos mudamos y porque es parte de nuestro ajuar, ¿no? Esa planta. Entonces, precisamente decíamos que las plantas se mueven a una velocidad muy lenta. Y ahí está un poco el truco esencial que habría que tener en cuenta para cualquier desplazamiento de plantas, que es que las plantas siguen ritmos que suelen ser ritmos bastante más reposados que nosotros y están acostumbradas a tener un ambiente muy constante, muy continuo. Entonces, para ajustar esa velocidad, imagínate que a nosotros, como personas humanas, alguien nos coge, nos sienta en un avión que vuela como a cientos de kilómetros por hora de velocidad. Entonces, bueno, si en ese avión no hay una cabina presurizada, si no vamos bien protegidos o bien climatizados, pues es muy probable que lleguemos al destino en malas condiciones, ¿no? Si llegamos. Entonces, esa misma lógica pues hay que aplicarla a una planta. Lo que pasa es que hay que pensar a un ritmo distinto. La analogía es útil. Si yo me voy de viaje y tengo un niño pequeño que viaja conmigo, pues voy a asegurarme de que esté cómodo en el viaje y de que no vaya a haber cambios bruscos, ¿no? Lo voy a sentar en un sitio seguro y lo voy a traer en el coche, si vamos en un coche con el cinturón. Voy a asegurarme de que llevo lo que necesite, que pueda necesitar durante el viaje, un poco de agua, entretenimiento. En el caso de un niño, las plantas con eso son más fáciles porque no necesitan un iPad o una tele para ver dibujos, pero básicamente lo que vamos a hacer es asegurarnos de que esos cambios de un lugar a otro sean lo más graduales posible. Ahí es donde los casos de gente que ha intentado pues, transportar una planta se han encontrado con que no pueden, con que tienen que pelearse con cuestiones, por ejemplo, imprevistas, que para nosotros no son un problema porque las ponen dentro del coche y cerramos el maletero. Y no caemos en que, primero, evidentemente el maletero se mueve. Si tenemos un poco de sentido común, pues hemos puesto una caja, hemos inmovilizado las macetas un poco, nos aseguramos de que no se van a volcar. Pero no pensamos en que dentro del coche la temperatura puede ser como 10-15 grados más elevada de lo que era donde la planta estaba originalmente, ¿no? Entonces, básicamente se trata de pensar qué cosas van a cambiar y minimizar ese impacto, reducir el cambio de manera que sea lo más gradual posible. Igual si movemos una planta de un sitio de la casa a otro. A mí me puede encantar la idea de coger este ficus o esta planta que tengo aquí y que va a quedar estupenda en un rincón del comedor, pero si la muevo de un sitio
donde tenía poco aire y luz discreta, y la pongo al sol, en un sitio donde además hay mucha corriente, la planta va a sufrir mucho, porque de golpe empieza a perder mucha agua, etc., ¿no? Entonces, por una parte, la idea es un poco esta, es cómo puedo asegurarme de que si la meto en un coche, pues dejo la ventana un poco abierta si se tiene que quedar un rato ahí, o no la tengo mucho rato aparcada, o si saco una planta, incluso la gente que tiene que cambiar una planta de sitio en el jardín. He visto casos de alguien que desarraiga algo muy fácil, aparentemente, como una menta, y que no, esta la voy a poner en otro sitio, y después de desarraigarla, más o menos de forma burda, la dejan un rato al sol antes de ponerla en el sitio. No, esa planta está muerta o casi muerta en el momento en que las raíces han pasado un rato al sol, ¿no? Entonces, solamente aplicar, si yo sé que las raíces son sensibles, que la planta está acostumbrada a esta luz, a este calor, a esta humedad, vamos a intentar que eso no cambie muy bruscamente, ¿no? És que tinc moltes preguntes per variar. Y por último, además de esta idea, que espero creo que tal como hemos hablado hoy del movimiento de las plantas, todo el mundo lo habrá entendido mucho más fácilmente que igual en otro tipo de conversación, aparte de esta idea de vamos a intentar que los cambios en cómo vive una planta sean lo más graduales posible, aunque hay plantas, por supuesto, que resisten esto muy bien, ¿no? Hay plantas muy duras, o sea, un cactus, por ejemplo, ¿no? O los bulbos de algunas flores, son plantas que tienen reservas, muchas reservas de agua y de nutrientes, que tienen la piel, bueno, la piel no, la pared celular muy dura, y que son capaces de tolerar shock, ¿no? Que uno puede cortar un cactus, dejarlo secar, plantarlo y volverá a enraizarse bien, como también sabe muy bien Suri, mejor que yo. Y luego hay casos espectaculares, ¿no? Si alguien quiere alguna vez sorprenderse o engañar a alguien o sorprender a alguien con un truco parecido, comprad una rosa de Jericó, que esto es una planta que es de la familia de las coles y las mostazas, pero es una planta que casi puede estar aparentemente muerta, casi completamente seca, pero si la vuelves a hidratar, vuelve a abrirse, vuelve a respirar, vuelve a reverdecer, e incluso así seca viaja, ¿no? Y es otra planta viajera, es de las pocas que a veces vemos rodando en las películas, y que puede moverse kilómetros y hasta que encuentra un sitio. Un último apunte, y quería hacer, perdón, un último apunte por el tema de mover las plantas, otra cosa que también solemos pasar por alto que es importante, que es que, siguiendo con la analogía de un niño, si nuestro niño tiene, por desgracia, piojos o alguna enfermedad infecciosa, quedémonos con los piojos, quizá, si yo cojo a mi hijo y lo meto sin avisar y sin limpiar en una guardería, pues va a ocurrir lo que ocurre a todas las mamás y papás que tienen hijos, que 2 veces al mes te llega un correo avisando en la escuela de que hay una pediculosis. Entonces, la misma idea con las plantas, no solamente se trata de pensar que cambie su entorno despacito, sino vamos a intentar que se lleve bien con las plantas que están donde llega, donde está destinada la planta que estamos moviendo. Que llegue elegante, limpia, en condiciones, Exacto, para no propagar ningún tipo de... En fin. Yo creo que teniendo en cuenta esto, plaga. pensando en de dónde viene, a dónde va y con quién va a vivir a partir de ahora, si pensamos en eso en términos de algo mucho más lento y que depende de agua, de luz y de temperatura, seguramente las plantas que movamos sobrevivirán un poquito más. Bueno, y qué bueno sería también aplicárselo a uno mismo, ¿sí? Cuando llega a los lugares, así como con las plantas, aplicárnoslo a nosotros mismos también es una buena cosa, ¿no? Llegar a los lugares como, pues, de una forma elegante. Joan Manel, muchas gracias por hablarnos del movimiento de las plantas y tengo muchas preguntas como siempre, pero hay una que la voy a dejar así al aire. Sí, ahora estamos necesitando una carnívora porque hay un mosquito por aquí, ¿verdad? Varios. La pregunta sería, ¿las plantas, así como se mueven también hacen música y seguramente las podríamos incluso llegar a escuchar? Y quién sabe, bailar también, porque esto es Utopías en movimiento, entonces el movimiento, ¿no?, nos incita a hacer estas preguntas, Joan Manel. ¿La dejamos al aire? Esperamos al día 15 a ver si hay plantas y música. Las habrá. Habrá plantas,
Evidentemente habrá música, habrá la sección de Joan Manel Vilaseca, tendremos a José Carlos Bouso también, tendremos a Roger de Tribalian y una lista de invitados e invitadas de lujo, porque en esta ocasión presentamos temporada en La Garrocha. Es como si la Rosa de Jericó, dando vueltas, hubiera llegado a este rincón de mundo, ¿sí? Y allí le hubiéramos dado un poquito de agua para que, ¿sí?, se expanda y se abra. Y hay un buen menú, un muy buen menú de personas que entrevistaremos durante la mañana, desde las 10 hasta la 1:30 de la tarde. Luego tendremos comida con el proyecto Yemayá, música con músicos y músicas locales, danzas, las danzas de paz con Eliana y Livia. También habrá DJs y algunas sorpresas más. También, obvio, como siempre que presentamos Utopías, habrá el Utopics Corner para que las personas nos puedan contar, Joan Manel, sus proyectos utópicos y puedan compartirlo no solamente con nosotras, sino también con todas las personas que van a llegar allí físicamente. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a La Garrocha, Salas de Llerca, 15 de juny, 15 de junio, desde las 10 pues hasta las 10 de la noche. Pues allí nos vemos. Mírate el programa, ya verás. Moltes gràcies.